que destinemos mucho más tiempo a todo esto, ¿no? Entonces, pedirles, por favor, que ya tengan la presentación. Muy bien, está Carola, Guillermo, Juan Carlos, Luis, y así vamos a ir incorporándonos poco a poco a esta presentación. También ustedes pueden solamente ver esta presentación y enseguida vamos a ir trabajando con estos ejercicios que tenemos a continuación. Pues bien, voy a iniciar con la presentación y aquí tenemos nuestro tema de hoy, hojas de cálculo de Google. Nuestra primera sesión fue Google Drive, donde vimos cómo gestionar el contenido de los datos de nuestra información en la nube. Seguidamente vimos Google Docs, documentos Google, donde aprendimos a trabajar de forma colaborativa y utilizando un documento de forma más dinámica para poder interactuar con nuestros estudiantes o con los trabajos que se nos pueda presentar de aquí en adelante. Y de esta manera tener opciones adicionales a las tradicionales como Word o el OpenOffice, ¿no? Que son procesadores de textos que también cumplen la misma función. Y ahora nos toca lo que es hojas de cálculo de Google, ¿no? O como se lo conoce en inglés, Google Sheets. Y mañana empezaríamos o tocaríamos el punto de Google Slide o presentaciones Google, ¿no? Y la próxima semana iríamos con formularios Google y estaríamos finalizando con lo que es el Classroom, ¿sí? Entonces, adelante. Vamos a empezar con lo que es las hojas de cálculo tradicionales y las versus las hojas de cálculo de Google, que corresponden a lo que es el software como servicio. Ya habíamos hablado antes sobre cómo es que funciona la plataforma de la nube o esta tecnología de la nube, que va ofreciendo tres servicios, ¿no? Que serían el IaaS, que es infraestructura como servicio, el PaaS, que es plataforma como servicio, y SaaS, que es software como servicio. Entonces, las hojas de cálculo, documentos, formularios, presentaciones, Facebook, WhatsApp, correo electrónico, y diversas aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro celular forman parte de lo que es software como servicio por la sencilla razón de que la utilizamos de forma gratuita. El único requisito quizá para la mayoría, para la gran mayoría, es que contemos con correo electrónico para poder acceder a cada una de ellas y de esa manera empezar a utilizarlo. Y tenemos también por el otro lado la posibilidad de utilizar también, como tradicionalmente lo hacemos, lo que son los archivos, los programas que ya son muy usados y conocidos por todos nosotros. Hablamos exactamente de Excel, de Microsoft Office, ¿no? También tenemos al OpenOffice, que también tiene toda su suite aparte. Tenemos programas que también vienen ya instalados en los que tienen computadoras de la familia Apple Macintosh o la Mac, ¿no es cierto? Entonces, para cada sistema operativo existe un software específico, ¿verdad? Pero se tiene la siguiente situación en la cual nosotros nos encontramos con archivos de diferentes sistemas operativos. Es decir, por ejemplo, OpenOffice será compatible con Microsoft Excel. Yo puedo trabajar sin ningún problema. Antes era muy complicado, muy difícil, pero ahora ya hay mucha apertura en ello, pero aún sigue siendo un tanto complejo o difícil de poder integrarlo al 100%. ¿No es cierto? Existe siempre una incompatibilidad por el mismo hecho de que sean sistemas operativos diferentes. ¿Alguna vez ustedes seguramente han tratado de copiarse o de enviar imágenes entre dispositivos móviles de la misma línea? Por ejemplo, con sistema operativo Android, ¿verdad? Se conectaron vía Bluetooth, Wi-Fi directo o con alguna aplicación
Entonces, lo han realizado sin ningún problema. Pero si alguna vez se les ha presentado esta situación, como a mí, por ejemplo, estuvimos en una presentación, entonces vino una persona con un iPhone y yo tenía mi dispositivo móvil Android, me enviaba, no podía enviarme, entonces ahí se encuentra un gran problema por la compatibilidad de sistemas operativos, no se lleva muy bien todavía, entonces sí existe un gran tema de discusión en ese sentido y por eso es que Google piensa y dice, bueno, presentemos una solución de la nube y donde no donde todo lo que esté dentro de la plataforma sea de acceso independiente al sistema operativo, independiente al navegador, independiente a algún software especial. Lo único que necesitamos es conectividad, es decir, estar conectados a Internet y que tengamos cualquier navegador, de preferencia Google Chrome o en todo caso Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera o los demás navegadores, ¿no? Entonces ya se va rompiendo ese paradigma y este tema de la computación en la nube está entrando con mucha fuerza en la actualidad y es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Bueno, vemos. Es una hoja de cálculo de Google. Una hoja de cálculo de Google permite el trabajo colaborativo ¿en qué? En análisis de datos inteligentes. Trabaja directamente con los miembros de tu equipo en la misma hoja de cálculo. Es decir, cumple las mismas eh, necesidades o requerimientos que nos ofrece documentos Google, presentaciones Google, el mismo Drive, ¿no es cierto? De forma eh, que nosotros podemos trabajar con un equipo, es decir, colaborativamente. Y al mismo tiempo, no importa el lugar, la distancia, no hay barreras que nos puedan impedir trabajar de esa manera. Entonces, ¿qué podemos hacer aparte del análisis inteligente de datos? Podemos realizar cálculos con fórmulas sencillas o muy complejas también en hojas de cálculo de Google. Todos los cambios se guardan automáticamente a medida que se va escribiendo. Eso es lo interesante. No hay la opción de guardar o control G, el famoso control G, ¿no es cierto? Cada cambio que nosotros vayamos realizando en la hoja de cálculo va guardándose automáticamente, como así en una presentación, en un documento, en un formulario, en el mismo Drive o en todo lo que corresponde a la suite de Google. Entonces, ese es un gran aporte, eh, un gran factor positivo que ayuda a que no nos preocupemos por el hecho de guardar, ¿no? Y también el tema de la seguridad, ¿no? Nosotros somos los únicos que podemos acceder a nuestra cuenta de Drive mediante el correo electrónico y poder gestionar el contenido, ¿no? Lo que equivale a la web 2.0, es decir, comparto, doy privilegios, puedo eliminar, editar, hacer muchos cambios dentro de lo que es el mismo Drive o la G Suite. Y y todas esas ventajas, todas esas bondades nos permiten que todos los trabajos que realizamos de forma diaria sean más productivos y, y tenemos que empezar por ese cambio, ¿no? Nosotros, y por eso es este curso. Muy bien, después de esta presentación así cortita, vamos a empezar a ponernos manos a la obra. Ya vamos a empezar con las situaciones. Entonces, primera situación. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar la siguiente actividad. En Drive, es decir, en el Drive de ustedes, ¿no es cierto? Crear una hoja de cálculo con el nombre Google Sheet dentro la carpeta G Suite, dentro de la carpeta G Suite y dentro su carpeta que tiene su nombre. Es decir, voy a salir de todo para empezar desde lo más inicial. Entonces ya estoy en mi Drive. Aquí claramente me dice que estoy en mi unidad. Entonces busco la carpeta G Suite. Aquí está, ¿no?
y cuando encuentren una carpeta personalizada con un icono de una personita y quiere decir que está compartido, ¿no? Accedemos y ahí van a encontrar todo el contenido que hemos ido viendo y sus carpetas de ustedes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Raquel va a ingresar a su carpeta y ella va a crear esto, ¿no? Una hoja de cálculo con el nombre Google Sheet dentro de su carpeta, ¿de acuerdo? Entonces ya está. Raquel aquí va a tener dos posibilidades para crear. Botón derecho, hoja de cálculo, o va a nuevo y hoja de cálculo. Mismo procedimiento deben realizar cada uno de ustedes. Entonces vamos a esperar a que vayan realizando esa actividad. Yo voy a ir revisando, ¿ya? Entonces hagamos eso. Creamos una carpeta, un archivo de tipo hoja de cálculo dentro su carpetita que tiene su nombre, ¿sí? Entonces vayamos realizando ese ejercicio. A ver, vamos a revisar. Por si acaso, tiene que llamarse Google Sheet, ¿no? Alguien ya lo remarcó, Guillermo, me parece, para no equivocarse, seguramente lo pintó y botón derecho copiar para crear directamente la carpeta, ¿no? O el archivo, perdón, en todo caso. A ver, veamos. Ahí, sí, ya está. Luis Rodríguez acaba de crearlo. Pablo Paco falta, ¿no? También, a ver, vamos a volver a entrar a Raquel. Raquel falta. Y mi clásico campus, o yo lo voy a crear. Ahí, entonces, botón derecho. Ahí está. Crear y compartir. Listo. Y aquí arriba me aparece el nombre del documento que puedo cambiarlo. Entonces espero unos segundos a que termine de cargar. Ya. Y ahí control V. Google Sheets. Listo. Ya está. No necesito presionar control G o archivo guardar porque no lo voy a encontrar. No lo encuentro aquí. Es porque todos los cambios que yo voy realizando automáticamente los guarda Drive. Entonces ya está. Fíjense, ya se creó Google Sheet. Vuelvo a G Suite, a la carpeta que está compartida para cada uno de ustedes. Lo mismo entro a la carpeta de Gustavo. Aún falta. Ángel también falta. Pablo Calle. Pablo Calle igual. Igual le falta. Carla. Carla, muy bien, felicidades. Acaba de crear su archivo. Excelente. Juan Carlos también está, le falta. Entonces, de esa manera podemos ir creando nosotros nuestras carpetas, ¿verdad? Nuestros archivos, perdón. ¿Sí? Entonces, eh, dentro de ya una vez creado nuestro archivo, abrimos ese archivo. Bueno, sí se entiende, Raquel. De todas formas, esta clase se está grabando para que pueda verlo el mañana, pasado y las veces que sea necesaria, ¿no? Entonces, a ver, revisamos a Guillermo, ya creó, muy bien, Guillermo, ¿sí? Después tenemos, a ver, Carola. Carola también falta, ¿sí? Carlita no está con ningún documento y así podemos ir verificando todo lo que se va realizando, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestro archivo. Ya, vamos a revisar de Pablo Paco. Ahí está, sí, muy bien, Pablo, ya está. Sí, Carola también. Gracias, Carola, por la aclaración. Carola, no, aún no lo veo. No sé si estoy en su carpeta, en la correcta, pero no, a no ser que exista por aquí otro nombre con Carola. Carola Guzmán. ¿Sí?
Sí, efectivamente, Carola Guzmán ya está creada, sí, felicidades. Muy bien, ahora vayamos a la situación número 2. La situación número 2 indica que desde el ordenador importar el archivo listas de tipo Excel que fue enviado a su correo electrónico. Un momento, entonces para eso yo tengo, voy a volver atrás. Voy a volver y aquí tengo la lista de ustedes, datos personales. A ver, sí. Estos son sus correos de ustedes. Entonces, voy a enviar a todos estos correos el siguiente archivo. Entonces, para eso me voy a abrir rapidito el correo electrónico. Tengo un archivo ya preparado que es listas, que está en el escritorio. Voy a enviarles este archivo por este medio para que tengamos la experiencia, ya que en este curso no vamos a poder abordar lo que es envío de correo electrónico y la gestión de filtros. Es muy interesante, pero miren, voy a presionar redactar y algo interesante va a ocurrir aquí. Mientras va cargando, obviamente ya copié alguno de sus correos. Si no están acá, por favor, me indican para que podamos añadirlo. ¿Ya? Entonces, ya sigue cargando y allá enseguida aparece. Listo. Para control V, todos los participantes ya están ahí. Asunto, listas, lista, ahí está como en el corazón. Lista de lista Excel. Muy bien, voy a adjuntar el archivo. Hasta ahí no hay nada extraño. Ya procede a cargar el archivo. Puedo añadir más un asunto que sea envío el archivo adjunto para trabajar en la clase. Noten que aquí tenemos una serie de opciones. Opciones de formato, archivar, adjuntar archivos, insertar un enlace, unos emojis. Desde Google Drive puedo también insertar algunos archivos, una imagen. Pero este icono es bien interesante. Activar o desactivar el modo confidencial. ¿Qué pasa? Cuando yo presiono ese botón, puedo hacer que este correo electrónico que he enviado a ustedes tenga la caducidad de un día o una semana. Voy a poner un día, exactamente va a caducar mañana a 28 de noviembre, ¿verdad? Es decir, 24 horas va a tener de vida este correo electrónico y el archivo. Después de esas 24 horas ya no va a existir el correo o si está en la lista de su bandeja de entrada ya no lo van a poder ver ni abrir. Entonces, puedo también darle un tinte de seguridad mucho mayor, es decir, una vez que usted abra el correo electrónico, voy a cancelar esto, voy a enviarme yo también para verificar Hugo Campos. Ahí está. Listo, ya me he añadido. Ahora, mire, puedo hacer que cuando llegue el correo electrónico me pida o me envíe un mensaje a mi celular y esos códigos que me van a aparecer los introduzca al correo electrónico y después pueda aperturar el correo. Muy interesante el nivel de seguridad, ¿verdad? Entonces, por esta vez vamos a hacerlo sin contraseña. Ustedes pueden ir practicando enviándose a ustedes mismos o a otra persona un correo con contraseña, ¿verdad? Y de esa forma darle un nivel de seguridad aún más personalizado todavía. Entonces, voy a guardar, ya está, ¿no? El contenido caduca el 28 de noviembre, perfecto. Puedo editar también si deseo, pero en este caso voy a enviar a todos ustedes. Ya está, fíjense, inmediatamente me llegó a mí, ahí está, yo lo abro y me detalla aquí, el contenido caduca el 28 de noviembre, quitar acceso, pero yo puedo descargar este archivo que es listas Excel. Entonces, ¿cómo lo descargo? Puedo
integrarlo directamente al Drive o puedo descargarlo a la computadora en el lugar que yo desee. Vamos a descargar a la computadora, por favor. Luego lo vamos a integrar al Drive y a la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Claro, ya. Muy bien, Pablo, enseguida le enviamos. Por favor, escriba su correo ahí al grupo de WhatsApp, le voy a enviar. Entonces, descargamos este archivo, no pesa nada, y ahí está, fíjense, pesa 19 KB y ya está en mostrar en carpeta, le digo, y me va a enviar, ahí está, listas, ¿verdad? Entonces ya está en el ordenador. Usted llévelo a algún lugar que sea conveniente para que lo podamos utilizar. La idea es que no pueda eh, eh, perderse en la ubicación del archivo, ¿no? Entonces voy a redactar otra vez para Pablo Paco, Pablo Paco 2014. A ver, sí, no, no se puede descargar. A ver, por favor, verifíquense esto. Voy a enviar directamente a Pablo Paco. ¿Ya está? No es posible. Muy bien. Entonces, tal vez son los privilegios que les di. A ver, otra vez vamos a copiar. Muy bien. Gracias por la observación. Entonces, aquí, control V, ya está todo. Y voy a... Algo pasó aquí un día. Bueno, sin estas configuraciones adicionales voy a enviar a cada uno de ustedes. Pablo Paco también. Ahí está. Asunto listas. Listo. Adjunto el archivo que es listas. Ya está. Y ahora, por favor, verifiquen. Y si no, de la forma tradicional. A ver. Gracias, Iván, por compartir la imagen. Por favor, pido que puedan revisar otra vez. Ahora sí, sí se puede, ¿verdad? Acabo de enviar. Ya. Ahora sí. Muchas gracias. Esa es la configuración adicional que estaba dándole. Entonces, buen detalle, ¿no? No se puede descargar cuando es un mensaje privado, al parecer. Entonces el archivo adjunto no lo abre, pero sí el mensaje va a poder leer lo que está escrito en el correo. Muy bien, descargue el archivo en su computadora y mejor si está en el escritorio, ¿no? ¿Por qué en el escritorio? Porque de esa forma va a poder encontrarlo sin ningún problema, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, mm, ya que tenemos nuestros archivos, nuestro archivo en cada una de sus computadoras, ¿sí? Eh, Voy a cerrar esta lista, no, la dejo mejor por si acaso. Tenemos creado nuestro en la carpeta G Suite y en la carpeta de cada uno de ustedes tienen creada la hoja de cálculo de Google, ¿verdad? Con el nombre Google Sheet y, y ya está abierta de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, vayamos a la situación número 2. Desde el ordenador, importar el archivo listas que ha sido enviado hace segundos a su correo electrónico de tipo Excel que, que fue enviado, ¿no? Mediante correo electrónico. Listo. ¿Cómo importamos el archivo? Todos deben estar en su hoja de cálculo con nombre Google Sheets que acaban de crear hace instantes. ¿Ya? Entonces, para importar el archivo, nos vamos a Archivo y la opción Importar. Cuando entramos a importar, nos sale unas opciones. ¿Ya?
nos salen las siguientes opciones que puedo importar desde mi unidad, es decir, desde mi drive, desde aquí, ¿no es cierto? Desde mi unidad, o puedo también importar desde los que han sido compartidos conmigo, ¿no? Aquí tengo G Suite y otras carpetas que han sido compartidos conmigo. También puedo importar de archivos recientemente abiertos, como en este caso, ¿sí? ¿Ya? También puedo subir desde el ordenador. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, elegir la última opción y seleccionar el archivo en el cual se ha procedido a descargar. En este caso, está en el escritorio, en mi computadora. Usted debe estar en descargas o en el lugar que ya le ha dicho que descargue, ¿no? Entonces, lo selecciono y lo abrimos. Muy bien, está subiendo ya el archivo. Muy bien. Estas opciones son interesantes. La ubicación de la importación, crear una hoja de cálculo nueva, es decir, aquí está hoja 1, se va a crear hoja 2 y las restantes, insertar nuevas hojas, sustituir la hoja de cálculo. Sustituyamos la hoja de cálculo, ¿ya? Lo vamos a sustituir eligiendo esta opción y importar datos. Se reemplazarán todos los datos actuales de esta hoja de cálculo. Como no tenemos nada, no nos afecta en ninguna manera. Lo importamos, esto toma su tiempito, y se va a refrescar la página y ya tenemos la lista o las listas importadas, ¿no es cierto? Desde nuestro archivo de Excel que estaba en Microsoft Excel con la versión extensión XLS, como pueden ver ahí. Entonces hemos logrado la importación correcta a nuestra hoja de cálculo que está en la nube y ya dentro de nuestra carpeta. Tenemos las siguientes listas: docentes, dulces, vendedores y algunas preguntas que vamos a ir resolviendo a medida que pase eh, esto del avance. Entonces, aquí tenemos unas filas que están ocultas. Primero pregunto, ¿todos tienen eh, la importación de las listas en su hoja? Sí, quisiera ver sus... Sí, muy bien, Pablo, gracias. Sí, Carola, muy bien, Guillermo, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, entre las filas 1, 2, 3, 14, 15, 16 hay un salto, ¿verdad? 16 al 22 y al lado izquierdo aparece unas flechitas. Entonces, para poder mostrar el contenido, simplemente debemos presionar la flecha que apunta abajo y automáticamente va a mostrar el contenido que estaba oculto. Lo mismo pasa entre las filas 29 y 35, ¿de acuerdo? Entonces aquí presionamos en la flecha y ya se muestra el contenido oculto de estas listas. Puede ocurrir alguna vez que se nos presente ese tipo de situaciones. Una vez que hemos realizado el ejercicio, ¿sí? Procedemos a leer las preguntas que tenemos, ¿no? Ya hemos resuelto la situación número 2, abrir el archivo listas en la misma hoja de cálculo creada en Q1, es decir, todo esto, ¿verdad? Ya lo hemos realizado. Muy bien, vayamos a la situación número 3, ocultar la hoja dulces. Muy bien, vuelvo a la hoja a mi hojita de trabajo. ¿Cómo oculto la hoja dulces? Para eso, para eso debo venir a la hoja dulces, tengo una pequeña señalo un triángulo, presiono a ese triángulo 2 veces o hasta que salga, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí voy a encontrar la opción que me indica ocultar la hoja. También tenemos otras opciones similares a la del trabajo de una hoja de Microsoft Excel, ¿no es cierto? Entonces, ocultamos la hoja, ¿de acuerdo? Muy bien, ya la hemos ocultado. Muy bien. Ahora vayamos a ver la situación número 4. ¿Qué nos dice? Utilizar filtros para responder las siguientes preguntas. Esas preguntas se encuentran en la hojita preguntas, ¿no? Simplemente para lo que hice es control C, control V. Vamos a empezar a trabajar con algunas funciones, tanto eh,
conocidas por nosotros para ir manejando esas listas. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice utilizar filtros para responder las siguientes preguntas. Obtener una lista ordenada por especialidad y tipo de universidad de forma ascendente. Entonces, especialidad y tipo de universidad. Aquí tengo ya la lista de la hoja docentes, ¿sí? Y tengo nombre, género, grado académico, especialidad y tipo de universidad, salario y edad, ¿no es cierto? Entonces, las columnas que debo tomar en cuenta son especialidad y tipo de universidad. Muy bien, aquí está, especialidad y tipo de universidad. Para poder activar los filtros, necesariamente debo posicionar mi clic en la lista, en cualquier ubicación de la lista y utilizando la barra de herramientas, voy a presionarlo y automáticamente va a aparecer los filtros en este sentido, ¿verdad? Voy a desactivar el filtro, desaparece. Ahora voy a hacer un clic en un lugar fuera de la lista, presiono filtro y me sale también un filtro, pero que está agarrando un valor vacío o nulo. Y eso no me interesa porque estaría haciendo mal el ejercicio. Entonces, para que pueda agarrar muy bien, debo presionar en algún lugar de la lista y la hoja de cálculo de Excel asume que todo es el rango que nos interesa es desde la A2 hasta la G34, que sería esta, ¿verdad? Entonces va a asumir todo ello. No importa el lugar donde esté posicionado nuestro clic, pero ahora activamos filtro. Muy bien, respondemos ahora que ya estamos asegurados que sí estamos agarrando el filtro. mm, ordenamos especialidad y tipo de universidad. Perfecto. Entonces, especialidad, venimos al filtro, al icono, y de forma ascendente lo vamos a ir ordenando. Ahí está, ¿no es cierto? Tipo de universidad, de la misma forma. Entonces, agarro tipo de universidad y lo ordeno de forma ascendente. Ustedes pueden notar que se ha ordenado en función al último evento o a la última acción que he realizado, ¿no es cierto? Entonces, noten que aquí, tipo de universidad, he realizado el filtro y se ha ordenado en ese orden de forma ascendente, ¿no? Extranjeros y luego nacionales. Pero podía haber hecho también primero por tipo de universidad y luego por especialidad. Y noten que va a ocurrir algo similar, pero ya ordenado dependiendo de la necesidad que nos pidan en algún tipo de deporte, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos los de administración entre extranjeros y nacionales, los de diseño entre extranjeros y nacionales, los de economía entre extranjeros solamente porque no hay ningún nacional. Y lo mismo no tiene título o en los de sistemas tenemos extranjero y nacional, ¿verdad? Entonces, mucho depende del tipo de reporte que se quiera enviar en este tratamiento de datos o de información. Ahora vamos al siguiente, obtener una lista ordenada en forma descendente por género, grado académico y salario. Entonces, eh, primero, eh, me indica que sea de forma descendente por género, grado académico y salario. Entonces, voy a empezar por salario de forma descendente. Luego por grado académico y finalmente por género. Entonces aquí está grado académico de forma descendente y por género. Noten que al ordenar de forma descendente por género va a aparecer primero los masculinos y luego los femeninos porque ese es el orden que le hemos asignado nosotros, de acuerdo a la necesidad, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el género masculino. En grado académico está también en orden descendente, ¿verdad? Cumple la ordenación. Y el salario también está en función a esa ordenación, ¿verdad? Aquí tenemos esta parte. ¿Sí? Entonces cumple lo especificado
y también tiene la misma potencialidad de lo que es una hoja tradicional de Excel. Ahora vayamos a esta pregunta, que es obtener una lista ordenada de forma ascendente por tipo, vendedor, región y unidades. Entonces, esta no es la lista indicada. Debo ir a la hoja vendedores, que está en la parte inferior. Acá tengo la lista anual de ventas. Entonces, voy a ordenar de forma ascendente según las instrucciones que me va indicando o como pueda ver yo que sea conveniente. Entonces, por unidades, región, vendedor y tipo. Entonces, lo ordenamos. Primero me posiciono en algún lugar de la lista, activo el filtro, ya, y después ordeno por unidades de forma ascendente, por región de forma ascendente, por vendedor y por tipo. Noten que la última acción es la que tiene mayor prioridad en el ordenamiento de la lista. Por esa razón va mostrándonos de esta manera los reportes o el informe que podemos llegar a presentar, ¿verdad? Entonces, la potencialidad de las hojas de cálculo de Google se asemejan bastante a lo que es una hoja de Microsoft Excel. No hay una gran diferencia, pero sí podemos decir que falta mucho por trabajar, ya que hay mucho. Gracias, Guillermo. Sí, filtros avanzados. Precisamente esas son las funcionalidades que aún no se puede realizar en lo que es hojas de cálculo de Google, salvo que exista algún complemento que todavía no lo encontré, pero sin embargo, en la hoja de Excel, que lo conocemos, aquí tenemos filtros avanzados, ¿no es cierto? Ya vemos la necesidad que nosotros podemos tener frente a un reporte. ¿Sí? Entonces, hay debilidades, como les iba mencionando, que sí se puede notar en esto, pero que también no denota mucho gran diferencia, ¿no? Aunque sí tiene algunas ventajas también trabajar en la hoja de cálculo de Excel, que las vamos a ver enseguida. Estos ejercicios, Guillermo, fue una forma de poder interactuar con el documento de Excel versus lo que tiene el Excel de Microsoft, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí con filtro y automáticamente conocemos esto. Nosotros tenemos los filtros más conocidos, ahora filtros avanzados, podemos hacer un filtro, como dice, ¿no? Avanzados, incluso tenemos la posibilidad de ordenar subtotales y una gama más amplia de posibilidades que aún no se encuentra todavía desarrollada por completo en una hoja de cálculo de Google, ¿sí? Pero tiene algunas ventajitas que vamos a ver enseguida. Una vez que hemos realizado la, la parte 4, la situación número 4, vayamos a la situación número 5, ¿sí? Ahora nos pide volver a mostrar la hoja dulces, ¿sí? Entonces volvemos a nuestra hoja de trabajo. ¿Cómo mostramos la hoja dulces? Para eso, si alguien notó al momento de ocultar la hoja dulces, en el lado derecho salió un mensaje, ¿no? Un globito donde indicaba para volver a mostrar, diríjase a al menú ver y siga la opción que indica hojas ocultas. Entonces, ese es el procedimiento para poder mostrar las hojas que se han ocultado, que sería nuestra situación número 5, si no me equivoco. Entonces, presionando ahí, ya aparece la hoja dulces que hemos ocultado.
¿verdad? Entonces, la situación número 5 ya está respondida, ¿sí? Ahora pasemos a la situación número 6. Proteger contra escritura toda la hoja dulce que hemos mostrado hace segundos atrás. ¿Cómo realizamos ese ejercicio? Entonces, primero verifiquemos que la hoja dulce está ahí, ¿verdad? Entonces, me vengo a la hojita, al nombre de la hoja, presiono el icono del triángulo y aquí vamos a estar con esta opción, proteger hoja. Y la presionamos. En el lado derecho nos va a mostrar dos opciones importantes. O puedo proteger un intervalo, es decir, una selección de un rango de celdas, o toda la hoja. Por defecto está en toda la hoja, porque si presionamos intervalo ya me pide que seleccione el rango que se va a ir evaluando, ¿no es cierto? O que se va a ir protegiendo en todo caso, no evaluando, ¿sí? En este caso no queremos esto. Si nosotros deseamos proteger toda la hoja, porque así nos indica la pregunta número 6 o la situación 6. ¿No? Entonces, aquí nosotros podemos también elegir qué hoja queremos proteger. En este caso lo dejamos. Podemos ser más específicos aún, ¿no es cierto? Podemos decir que de la hoja dulces, bueno, esta era la parte que quería mostrarles, y de la hoja dulces, solamente proteger esta selección, ¿sí? En este caso no nos pide la pregunta, lo desmarcamos y ya. Establecemos permisos. Muy bien. Me muestra la lista de todos los que forman parte de este curso, porque ya están dentro de la carpeta compartida. Y noten que aquí todos tienen la posibilidad de editar. Entonces, voy a quitar esos privilegios y voy a asignar, obviamente yo soy el dueño, entonces va a ser difícil, por lo menos tiene que haber uno que esté a cargo o como propietario del documento, ¿verdad? Y en este caso, por defecto, voy a ser yo el creador. Ustedes también van a ser por defecto porque ustedes son los que crearon, ¿verdad? Y el resto pueden ir dando privilegios de, eh, de editores, ¿no? Para que puedan modificar el contenido. Entonces, sí se puede eh, seleccionar a una lista de personas que pueden trabajar dentro del documento o también se puede invitar, ya que no esté dentro de esta lista, podemos hacer una invitación vía correo electrónico. Habría que hacer la prueba si es que funciona con un correo electrónico de Hotmail o Yahoo, pero lo dudo. Hace tiempo hicimos una prueba y sí permite abrir el archivo, pero no tiene todas las funcionalidades. Entonces sí es recomendable que todos cuenten con el correo electrónico de Gmail para poder gozar o disfrutar de todos los beneficios. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, ¿no? Que está personalizado, ¿verdad? En este caso voy a marcar a todos para que puedan ver, pero al momento de editar el documento que muestre la advertencia de editar este intervalo, ¿no? También tengo esta opción, ¿sí? Los permisos adicionales. En este caso, lo dejamos con esta opción, ¿sí? Simplemente es para que vean que sí se puede proteger un documento de Excel, ¿no? Entonces le ponemos listo, ya. Ya está. ¿Cómo quito estos privilegios? Antes aquí me muestra un candadito donde me indica que esta hojita sí está protegida contra escritura, ¿no es cierto? Todos ustedes tienen los privilegios. Bueno, si alguien podría entrar y trata de editar, no lo va a poder, ¿sí? ¿Cómo quito los privilegios? Accedo a la misma opción y aquí tengo el basurerito,
para poder eliminar la protección de la hoja o la protección de una celda, de un conjunto de celdas que está ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, a ver, veamos la otra situación. Dice, proteger contra escritura toda lista de la hoja docentes. Ah, ya. Bueno, eso ya es, eso lo vamos a realizar entonces enseguida. Muy bien, desprotejamos la hoja dulces presionando el icono del basurerito o de eliminar. Entonces, cualquiera que tenga acceso a la hoja podrá modificar el contenido del intervalo, ¿no es cierto? Eliminamos y ya está. Se eliminan los intervalos protegidos, ¿no? O la protección de la hoja. Y efectivamente aquí aparece o desaparece el candadito en todo caso. Vayamos a la situación número 7. Proteger contra escritura toda la lista docentes. Ojo que dice lista docentes y no dice hoja docentes, ¿verdad? Entonces, esto lo remarco, ¿sí? ¿No? Proteger contra escritura toda la lista de la hoja docentes. Muy bien. Entonces, para eso me dirijo a la hoja docentes y aquí debo seleccionar toda la hoja docentes, ¿verdad? O también puedo agarrar la primera celda, presionar control, la flecha que apunta, bueno, control shift, la flecha que apunta a la derecha del cursor, sigo presionando control shift y la flecha que apunta abajo y ya se marca automáticamente la lista. Tal vez pueda tener una lista de 500, 800 filas con muchas columnas, entonces la selección más rápida puede ser de esa manera, ¿no? Repito, sería Control Shift y las flechas del cursor. O en todo caso, se cortó el audio, dice. ¿Me pueden escuchar? O en todo caso, seleccionar directamente el rango de la lista, ¿no? Sí, muy bien, gracias Carlos. Eso quiere decir que sí se está escuchando. Entonces ya podemos ver nosotros la forma más conveniente de poder seleccionar, ¿no? Entonces ya se ha seleccionado la lista y la pregunta dice, proteger contra escritura toda la lista de la hoja docentes. Muy bien, entonces ya está seleccionada la hoja, aunque no era necesario por ahora. Sin embargo, vengo a la opción docentes, a la pestañita, a la hoja y voy a la opción proteger hoja y no voy a elegir hoja, sino un intervalo, y en este caso ya me muestra que está siendo seleccionada A2 hasta G34, y efectivamente G34 es esta, ¿no? Y puedo establecer los permisos. Puedo también añadir una pequeña descripción, ¿no? Lista de docentes protegida. Lista de docentes protegida. Muy bien, establezco los permisos. Esta vez voy a quitar a todos los permisos y voy a mostrar un mensaje. No, en todo caso no lo dejo eso, ¿ya? Quito todos los permisos, pongo listo, muy bien, ya está. Entonces ya está simplemente toda la parte de la selección de esta lista protegida por seguridad, ¿no? Pero sin embargo, esta área no hay ningún problema, va a poder editar cualquiera que tenga acceso a este documento, menos la lista. Esto tiene que quedar claro, por favor, porque más adelante vamos a realizar un ejercicio muy interesante donde vamos a proteger ciertos lugares de hojas, de una hoja, ¿ya? Ciertos lugares de una hoja. Entonces, a estar atentos y no olvidarse de esta partecita. Muy bien. ¿Cómo quito los privilegios de protección a esta selección? Volviendo a la misma opción, ¿verdad? Lista de docentes protegida, lo presiono y puedo presionar el basurerito para que se vuelva a las condiciones iniciales de mi hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces ya está. Muy bien. Ahora,
Presione, a ver, una pregunta. ¿Cuántas filas tiene la hoja de Excel? Esta hoja de Excel, esta de acá, la hoja de Excel de Microsoft. ¿Cuántas filas tiene y cuántas columnas? ¿Cómo puede verificar? Es difícil saber los números, ¿no? Luis Rodríguez, usted me está hablando acerca de las filas que tiene la hoja de cálculo de Google. En este caso, ahorita vea la pantalla, estoy mostrando la hoja de cálculo de Microsoft. Entonces, no, bueno, sí, de Microsoft, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas filas tendrá? Para poder verificar esto, nos posicionamos en cualquier parte de esta hoja, control y la flecha que apunta hacia abajo varias veces y ahí está, me indica que tiene 1.038.576 filas, ¿verdad? Es una gran diferencia. Exacto, bien, Luis Rodríguez, ya corroborando cuántas columnas tendrá. Entonces presiono control y la flecha que apunta a la derecha del cursor me dirige al final de las columnas que están identificadas con letras, ¿no es cierto? Que alrededor, que son más o menos 16.540 por ahí más o menos, ¿sí? Hay forma de saber esto, podemos googlearlo y también haciendo configuraciones por archivo, la podemos determinar. Pero ahora aquí, en la hoja de cálculo de Google, ¿cuántas filas tiene esta hoja? Ya Luis Rodríguez nos dijo que es 1.000, ¿es cierto? ¿Cuántas columnas tendrá esta hoja de cálculo? Entonces, para eso también utilizo lo mismo, ¿no? Presiono control, no importa dónde esté, no importa dónde esté. Presiono control. Exacto, Carlos tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Tiene 1.000 filas y tiene de la A a la Z columnas, como puede ir viendo usted, ¿no es cierto? Entonces, mire, presiono control y la flecha que apunta abajo y me indica, ¿no? Las coordenadas. Sería Z1000, ¿no es cierto? Esas serían las coordenadas de esta hojita, pero si bajo un poquito más con el cursor o con la ruedita del ratón utilizando esta barra de desplazamiento, aquí me indica añade 1.000 filas más al final, ¿no es cierto? Entonces puedo añadir 1.000, ahora fíjese, ya tengo 2.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Luis Rodríguez, mire, ya hemos añadido más filas, ¿no? Puedo añadir otras 1.000, ya tengo 3.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos ir añadiendo más filas a nuestra hojita de cálculo, ¿no? ¿Sí? Exacto, sí, son pocas filas, pero estamos añadiendo filas, ¿no? Ya tengo 4.000, de 1.000 en 1.000, o puedo personalizar la inserción de las filas. Entonces, control inicio o control flecha arriba, ¿no? Ya puedo ir viendo. Buena pregunta, Guillermo Borga. ¿Se puede añadir columnas? ¿Qué dicen ustedes? Pues ese trabajito nos los damos para investigar para la próxima sesión, pero no tiene la posibilidad, ¿sí? Pero veamos si es que alguien encuentra otra opción. Entonces, a ver, veamos. ¿Sí? Carola, muy bien, muy bien. ¿Cómo lo añadió Carola? ¿Cómo lo añadió? Súper, Carola. Está haciendo la misma opción. Aquí hay una opción. Ya. Ujú. Interesante.
A ver. Sí, muy bien, Pablo, muchas gracias. Bueno. Esta, ¿no? Marcamos las columnas y botón derecho e insertar 3 a la derecha, ¿no? Y esta se va a generar. Bueno, de un método muy interesante nos muestra las posibilidades de poder insertarlo, ¿no? Pero como pueden ver ustedes, eh, la hoja de cálculo de Google sí necesita trabajar en algunos sentidos. No tiene toda la potencialidad, como lo había mencionado, de una hoja de Excel de Microsoft, ¿verdad? Entonces, sí, Excel considero que ha sido uno de los mejores productos de Microsoft que sacó a la venta. Entonces, sí tiene sus su gran uso en muchas empresas. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias, Carola, Pablo, muchas gracias. Ahora pasemos a la situación número 8. Ya acabamos de proteger contra escritura toda la lista hoja docentes, ¿verdad? Ahora vamos a la situación 8. Crear una nueva hoja de supuesto un ratito, por favor. Crear una nueva hoja con el nombre de evento y realizar las siguientes inserciones. Muy bien. Entonces, vayamos por pasos, por partes. Creamos una nueva hoja de eventos. Aquí ya tenemos el signo más. Listo, tenemos una nueva hojita. A esta la vamos a renombrar haciendo doble clic o viniendo por acá, que sería cambiar el nombre. ¿Listo? Entonces, la nombramos evento. Muy bien. Ya está. Con un simple enter ya nombramos a esta nueva hojita que hemos creado y ya tenemos esta parte respondida, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta aquí. Creamos una nueva hoja con el nombre evento y realizar las siguientes inserciones. Escribir como título del evento cena navideña. Entonces, escribimos como evento cena navideña por aquí, en la C2, ya, cena navideña, ya está. Después de escribir o de copiar-pegar, ¿no? Realizamos un listado de las siguientes actividades. Reservar local del evento, contratar catering, ¿sí? Entonces vamos realizando esto, reservar aquí, por ejemplo, ahí lo voy a poner. Muy bien, ya, reservar local del evento. Ahora vuelvo aquí, contratar catering. Vamos realizando de esa manera estas instrucciones. ¿Sí? Uy, ahí está bien. Y música, colocamos como última opción. Ya. Obviamente nosotros ya sabemos cómo es el manejo de gestión o administración de la fuente, el color, el tipo de letra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos agarrar esta parte de escena navideña y realizar las configuraciones necesarias para poder darle un formato más, no sé, mucho más visible, que tenga los detalles que consideremos necesarios, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo aquí, podemos ir viendo
quizá recortando todo esto, deslizando, por ejemplo, la combinación de estas celdas, ¿no? Sí, que ya están directamente relacionadas con lo que hemos realizado nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, contratar catering, vamos a combinar las celdas, ¿verdad? Todo eso se encuentra en lo que es la base de herramientas de esta hoja, ¿no? Lo elegimos y ya está combinándose las celdas de todo esto para lograr una mayor eh, presentación visual que nos permita tener una especie de eh, lista ordenada y de esa forma poder presentar alguna especie de reporte como el que vamos a realizar nosotros. Por favor, necesito que lo tengan de esta forma porque vamos a realizar un ejercicio muy interesante que tiene como novedad la hoja de cálculo de Google. ¿Ya? Entonces, voy a esperar unos segunditos a que puedan ustedes terminar de realizar esta lista. Muy bien. ¿Cómo vamos? Todo bien, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Gracias, Carola. Muy bien. El tema de formato ya es más independiente para cada uno de nosotros, ¿cierto? Incluso ya estamos familiarizados con alguna de las funciones que vemos aquí, por ejemplo, negrilla, cursiva, subrayado, el color de la letra, el fondo de una celda, ¿no es cierto? Hay ya situaciones que las conocemos, simplemente tendríamos que ir presionando el botón y viendo la familiaridad de todo lo que de todas las opciones que se parecen bastante a una hoja de Excel que ya la conocemos bastante también, ¿no? Porque trabajamos casi siempre en esta hoja de Excel de Microsoft, ¿no es cierto? Pero ahora estamos trabajando en una hoja de cálculo de Google que está tranquilamente eh, trabajando en la nube, ¿no? Y algo que aquí no nos debemos preocupar es que todos los cambios se han guardado en nuestro Drive. No tenemos la opción de guardar o guardar como, pero sí de descargar en diferentes formatos que podemos ver conveniente, o no tenemos la necesidad de presionar control G, ¿no es cierto?, para ir guardando. Entonces, ya es todo automático. A lo que íbamos. Ya terminamos el Q8, la situación 8, y ahora nos vamos a Q8', que es la continuación. Insertar casillas de verificación a las siguientes tareas. Reservar local del evento, contratar catering, listar y enviar invitaciones, efectuar desembolso y música, que precisamente están aquí. Entonces, ¿cómo inserto las casillas de verificación? Que es algo que tiene de novedoso Excel y lo vamos a verificar viniendo a insertar. Y aquí, clarito, me dice que puedo insertar esta acción nueva, ¿no? O esta función. Entonces aquí me dice que hay casillas de verificación, lo presiono y ya está la casilla de verificación, ¿no es cierto? Entonces puedo insertarlo de forma global, ya no habría necesidad de estar eh, haciéndolo uno por uno, ¿no es cierto? Sí, entonces sí, a ver, veo que ahí, sí, seguramente le pasó esto, algo así, ¿no es cierto? Entonces presione aquí la flechita donde muevo el punterito y ya va a volver a aparecer la base de menú, ¿sí? Muy bien, sí, Guillermo, exacto, sí.
Muy bien, entonces ya tenemos las casillas de verificación, las podemos dar un formato adecuado con bordes y sombreado, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? Un color de fondo, no sé, ya detalles que nosotros consideremos. Entonces, ¿qué pasa? Note que aquí, al momento de presionar esta casilla de verificación, exactamente en la casilla se marca un bien y aparece el valor de verdadero. Pero si vuelve a marcar en la casilla y desactiva, bueno, yo presioné 2 veces por error, pero lo desmarco, por así decirlo, y aparece el valor de falso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto me puede ayudar a realizar el control de un evento. Supongamos que estamos organizando una cena navideña para todos los del curso de Google for Education. Entonces, y programamos una cena el 23 de diciembre. Para eso necesitamos una serie de actividades. Dentro de ellas está reservar el local del evento, contratar el servicio de catering, la comida, hacer una lista de invitados, realizar las invitaciones, efectuar el desembolso o los cobros necesarios y ocuparnos de la música. Entonces, para ello podemos compartir estas tareas y asignar a cierta persona una tarea en específico, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros podemos realizar esas acciones y proceder a marcar los eventos que hemos realizado. Pero vamos a hacerlo de manera un tanto más avanzada. Esto ya hemos realizado es el Q8', ¿no? Que es insertar casillas de verificación en las siguientes tareas. Ya están realizadas, ya verificado. Pasemos a Q8'', que es la continuación. Insertamos un contador de tareas pendientes y tareas finalizadas. Entonces debemos hacer algo parecido a lo que vemos en la pantalla. Tareas pendientes y un rectángulo, tareas finalizadas, otro rectángulo, ¿no es cierto? Para eso se sugiere utilizar la función contar.si, ¿de acuerdo? Desarrollemos esta parte, entonces tareas pendientes y tareas finalizadas. Para eso nos dirigimos a la celda I5, no importa dónde esté, puede ser la I4, ¿ya? Entonces, escribimos tareas pendientes, muy bien, ya está. Y tareas finalizadas. Muy bien, vamos a darle el mismo formato de tipo de letra, que es Roboto tamaño 18. Entonces, marcamos estas, estas celdas y presionamos la fuente que es Roboto y tamaño 18. Estamos. Le damos una dimensión mayor a esto o podía combinar las celdas, no importa. Y en la siguiente celda de tareas pendientes, le vamos a dar un borde a toda la celda, ¿sí? Esperemos que se haya puesto, sí, evidentemente. Tenemos otra opción, otra celdita que necesitamos que esté con los bordes. Entonces, de esa forma debemos realizar la configuración o la creación de nuestra pregunta Q8'', ¿no es cierto? Ya está. ¿Sí? Entonces, tenemos ya creada nuestra lista de control de eventos inicial, ¿no? Vamos a hacer que funcione con nuestras casillas de verificación, ¿ya? Es decir, aquí vamos a insertar lo siguiente. Eh, el símbolo igual
escribimos la función contar punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de celdas que vamos a evaluar, que en este caso son las casillas de verificación, ya, punto y coma, ¿está bien? ¿Sí? Después, tareas pendientes van a ser las tareas que no están marcadas, ¿sí? Entonces, se recuerdan que esta casilla de verificación tiene el valor de falso cuando no está marcada. Entonces, ahora voy a escribir aquí falso. Ahí está. A medida que voy escribiendo la función, ya me aparece la sugerencia. Entonces, listo, ya aparece falso. En este caso, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis. Esto es todo lo que voy a realizar en esta función y ahora puedo presionar Enter y van a notar ustedes que va a contar todas las casillas de verificación, que son un total de 5 que no están realizadas. Efectivamente funciona, aquí está el 5. Vamos a dar la configuración a tipo de fuente roboto, tamaño 18, ¿ya? Y que la alineación del texto sea central. Bueno, ya está. Y efectivamente funciona, ¿no es cierto? Ahora voy a pedirles a ustedes que realicen la misma opción para tareas finalizadas. Tiene que salir el valor 0. Me indica, por favor, con una captura de pantalla o con un bien quien ya lo terminó. Estamos esperando. Muy bien, Carola, y lo logró. Si puede mostrarnos una captura de pantalla, Carola, sería genial. Carlos, ya está. Incluso Carlos le dio algunas configuraciones interesantes, ya de formato muy buena, ¿sí? Incluso funciona perfectamente, ¿no, Carlos? A medida que usted va seleccionando, va marcando el contador, ¿no es cierto? Entonces, esta es una funcionalidad interesante, importante para que se pueda realizar el control de algún evento, el control no sé, de alguna especie de inventario básico que se pueda tener en alguna situación. ¿Sí? Voy revisando las capturas de pantalla, muy bien, tenemos ahí, perfecto, Iván, Pablo, muy bien, Carola, muy bien, Carlos, perfecto, ¿sí? Entonces, estamos sí, comprendiendo bien el ejercicio y la importancia de utilizar esta opción que es eh, casillas de verificación, ¿no es cierto? Está acá. ¿Sí? Casillas de verificación, que es muy interesante, ¿no? Entonces, completamos ahora la función por mi parte. Igual, contar punto sí, es esta, ¿sí? Y selecciono el rango de celdas que voy a evaluar, punto y coma. En este caso, va a contar a los que tengan el valor de verdadero. Perfecto, cierro paréntesis, cierro otra vez paréntesis y presiono Enter y me sale el valor de 0. ¿Cierto? Muy bien. Note que cuando voy a marcar contratar catering, automáticamente se realiza el descuento, por así decirlo, ¿no? Y la adición a tareas finalizadas. Entonces, a medida que vaya viendo yo qué tareas son las que ya se han realizado, va, va a haber un cambio en esta parte. Y eso me ayuda a poder realizar un control de forma más dinámica, de forma más interactiva para cualquier necesidad que pueda tener. Entonces, fíjese la nueva
funcionalidad que tiene las casillas de verificación, que son bastante útiles para poder usarlas en alguna necesidad, algún trabajo diario, ¿no? Entonces, volvamos a las preguntas. Y aquí tenemos aquí tenemos ya la respuesta del Q8 prima prima, ¿no? Insertamos un contador y, eh, y ya hemos realizado la tarea, ¿no? Exitosamente. Muy bien, ahora vamos al Q8 prima 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 continuación. Esta ustedes deben realizarlos, yo voy a estar atento también a sus capturas de pantalla y a las manitos levantadas. Para una mayor seguridad, bloquear las celdas de las 5 tareas, no las casillas de verificación, y bloquear las 2 celdas de fórmulas de las tareas pendientes. Es decir, debo bloquear esto para que nadie pueda modificarlo y también debo bloquear esto, ¿no? En realidad esta y esta, para que nadie pueda modificar. Simplemente esos cambios debo poder realizarlos. A ver, esperamos unos segundos. Carlos, ¿ya lo logró? ¿Sí, Carlos? ¿Puede volver a levantar la mano si es que lo logró? Muy bien, bien, Carlos. Entonces voy a pedirle que comparta ese su documento conmigo. Está bien, este es mi correo electrónico. Hugo Campos 14s arroba gmail.com. Entonces vamos a darle tamaño de letra aceptable para que se pueda ver. Ya está. Y voy a poder acceder a su documento y no tendría que poder editarlo, ¿no es cierto? Carla Luna se refiere a la función que utilicé para tareas finalizadas y tareas pendientes. Ah, ya. Entonces, para bloquear, simplemente debe realizar lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer para bloquear Carla? Usted se encuentra en la hoja que ha creado evento y entonces se dirige a la pestañita, al triángulo, y desde ahí va a la opción que dice proteger hoja. ¿Sí? Protege hoja y le sale esta opción. Entonces aquí va usted a seleccionar un intervalo, ¿ya? Y va a ir a seleccionar el rango de celdas. En este caso aparece la D13 porque mi cursor está aquí, ¿no es cierto? Pero en este caso yo necesito realizar otra selección. Entonces voy a seleccionar esta y esta, ¿sí? Aunque no pasó nada, lo borro y otra vez selecciono. Bueno, tengo que presionar la grillita, los cuadraditos, perdón si me olvidé. Entonces ahí ya empiezo a seleccionar. Perfecto, ya está. Y presionando control y la flecha y el clic puedo también realizar la selección de celdas en diferente lugar. ¿Ya? No olvide, con control y el clic puede usted seleccionar otras celdas. Y acepta y va a dar una serie de permisos a ellos, ¿no? Solamente todos los que están aquí van a poder editar, pero a ninguno de ellos les vamos a dar el privilegio de editores porque solo pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, para eso desmarcamos esta casilla, ¿verdad? Y presionamos listo, ¿verdad? Muy bien.
Entonces ya están protegidas las celdas que nosotros necesitamos que estén protegidas y cuando vayamos a hacer algún cambio, ¿sí? Va a ocurrir que se mantenga intacta la información. Muchas gracias. Eso sería con relación a la pregunta, Carla. ¿Sí? Ahora, Carlos, sí, está compartido conmigo, solo que yo estoy trabajando en otro documento, por eso es que no lo podía ver. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo le fue al resto? Al resto, ¿logró proteger un rango de celdas específico, como dice la pregunta? Sí, Luis Rodríguez, muy bien, Luis Rodríguez. Sí, Guillermo también, perfecto. Felicidades, Guillermo. Carola también. Abigail, muy bien. Sí, si se da cuenta, las bondades que tiene la hoja de cálculo de Google son muy diferentes en el sentido de que puede usted trabajar de forma más dinámica un documento, ¿no es cierto? Para un uso de forma colaborativa, trabajo en equipo. Entonces, ya se estará dando cuenta que manejar estas herramientas son muy importantes, ya que permiten que nuestros trabajos, nuestras funciones, las podamos realizar de alguna forma más efectiva, más rápida, mucho más dinámica y con las personas que nosotros consideremos añadir a esta lista de trabajo, ¿verdad? Entonces, hay muchas posibilidades que de seguro ustedes van a estar viendo en las muchas opciones que tiene cada una de estas barras, ¿no? ¿Sí? Evidentemente, eh, sí, sí es evidentemente, sí es cierto, Pablo, pues lo mismo, sería como un método abreviado para acceder a la misma opción, Pablo. Muchas gracias por el aporte, es bueno, es muy bueno el aporte. Es exactamente lo que acabo de mostrar ahorita, me sale del mismo panelcito para poder realizar la protección de celdas o de la hoja, ¿no? Entonces sí se puede, es válido. Muy bien, entonces ya vamos casi terminando nuestra parte de entrenamiento, ¿no? Vamos al Q9, ¿sí? A la situación número 9. Esta es otra de las novedades que tiene Google en las hojas de cálculo. Por ejemplo, se puede insertar un traductor en una celda específica, ¿ya? Eso es una gran ayuda como estamos conectados a Internet, entonces podemos utilizar los recursos de la misma red y aprovecharlos para nuestros usos o trabajos, ¿no es cierto? Entonces, eh, escribamos, no sé, a ver, música tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos música, desembolso, todo esto, pero escribamos en otra celda música, ¿ya? Música, ¿sí? ¿Listo? Queremos traducir esta palabra en español a inglés. Entonces se me ocurre presionarlo por aquí, ¿sí? Y a continuación voy a utilizar la función que está debajo, Google Translate, ¿de acuerdo? Entonces escribo Google Translate, aquí está, muy bien. Busco la celda que quiero traducir, punto y coma, abro comillas, y elijo el tipo de idioma de origen, como indica aquí, ¿cierto? Está en español y yo quiero traducirlo al idioma, al inglés, perdón. Es español, entre comillas, punto y coma,
abro comillas, al idioma inglés. Eso, paréntesis, y la palabra música lo va a traducir al idioma inglés. Y efectivamente funciona, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez vamos a necesitar traducir alguna palabra o palabras y necesitamos del apoyo inmediato de, del traductor, entonces ya podemos ir utilizando esta función. Me parece interesante conocer las novedades que tiene la hoja de cálculo, más allá de las funciones tradicionales que ya las conocemos en una hoja de cálculo de Microsoft, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tenemos las funciones que ya son conocidas por todos nosotros, suma, promedio, contar, máximo, mínimo, ¿no es cierto? Y obviamente que estas ya tienen un tratamiento adicional, ¿no? La idea del curso es mostrar las bondades, las novedades que tiene todas estas herramientas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya estas se parecen, es decir, son iguales a las de Microsoft Excel, ¿sí? A diferencia de esta, ¿no? De Google, que ustedes pueden verla acá, ya tienen diferentes funciones que podemos ir utilizando de acuerdo a la necesidad y a los datos que podamos tenerlas en nuestras hojas respectivas, ¿verdad? Entonces, la pregunta Q9 ya está respondida, ¿sí? Ahora, podemos hacer viceversa. Una palabra en inglés, traducirla al español, ¿no? Debería haber un cambio nada más acá, ¿verdad? Y aquí es, ¿verdad? De esa forma. O al chino, al, no sé, al ruso, solo que habría que saber las abreviaturas exactas de esos idiomas para poder traducirlo, ¿sí? Entonces, esa sería una tarea adicional que nos tenemos que dar para poder encontrar las abreviaturas. Ahora, ya para ir finalizando, tenemos las más funciones especiales de Google, ¿sí? Para ello presionamos al icono y nos sale el enlace y aquí nos va a mostrar un sitio web con las fórmulas de las hojas de cálculo de Google. En realidad son 17 fórmulas, las cuales podemos ir revisando en nuestro tiempo libre, ¿no? Esta es la que hemos realizado nosotros. Por ejemplo, aquí está al alemán, que tiene esta abreviatura, de al japonés JA, ¿cierto? Entonces habría que saber la equivalencia de la abreviatura del idioma al cual queremos, ¿no? Que tal vez debe ser algo relacionado con el lugar geográfico cuando ingresamos a un sitio web de ese país en específico. Tenemos otras funciones como detectar el lenguaje, ¿verdad? Y ahí está cómo se debe usar y un ejemplo. Google Finanzas para hacer conversiones de monedas. Tenemos convertir unidades, por ejemplo, gramos a onzas o segundos a horas o grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo, la función si fecha y más funciones que podemos ir viéndolas de manera personal para ir fortaleciendo nuestra base de datos de funciones especiales que van a marcar la diferencia a la hora de realizar algún trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos este tipo de soluciones que tiene como novedad las hojas de cálculo de Google, ¿sí? Muy bien, nuestra clase ya está finalizando, son
exactamente ya 1 hora y media, un poco más. Nos hemos extendido como casi siempre lo hacemos. Espero su comprensión. Sí, ya estaríamos dando por finalizada la clase. Recuerden que esto es solamente una introducción básica a lo que son las herramientas de Google, ¿verdad? Pero que sí nos abren las puertas para poder trabajar de una forma diferente o de una forma más potenciada a nuestras necesidades. Considero que todo lo que estamos viendo hasta ahora, Drive, Docs y Sheets, se pueden ir integrando todo junto en un, no sé, en un sitio, en un Google Sites, por ejemplo. Entonces, ese es el poder de la suite de Google, que cada una de sus herramientas hablan el mismo idioma y que al final se puede sacar un producto maravilloso para poder presentar en una clase. Muy bien, ya estaríamos dando por finalizada esta clase, salvo si es que existe alguna sugerencia, pregunta, ¿no? Si todos lograron realizar las prácticas sin ningún problema de las 9 situaciones que se han ido presentando en estas hojas de presentación, ¿sí? Espero que no haya habido ninguna eh, dificultad. Creo que no, pero sí motivarles a que puedan ir conociendo más acerca de estas herramientas. Sí, si todo está bien, por favor, levantamos la manito. Muy bien, Carola, sí, Luis Rodríguez, perfecto, muy bien. Carlos, ya, sí, muy bien. Entonces, estaríamos continuando el día de mañana. Sí, estaríamos continuando el día de mañana con el siguiente tema que va a ser presentaciones de Google o Google Slides, ¿ya? Para luego la próxima semana ir finalizando con formularios Google y Classroom, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eh, evidentemente sí, están todos con el visto bueno. Ya estaríamos dando por finalizada entonces esta sesión. Sin antes recordarles o indicarles que mañana ya va a estar esta grabación para poder recordar otra vez el avance de la materia. ¿Sí? Entonces, estaríamos quedando aquí y tengan una buena noche, un descanso reparador y estaríamos conectándonos mañana otra vez. ¿Está bien? Sí, muchas gracias por su tiempo y por el esfuerzo que ustedes están realizando. Hasta mañana y buena noche.